Salam aleikum, aleikum en sala. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalonga. En este canal, El Sendero del Palo Monte. El tema que voy a hablar hoy es bien importante. Tiene que ver con los espíritus de tropiezo. Yo me acuerdo, mi madrina me decía que en la vida de todo ser humano siempre estaban presentes espíritus de tropiezo. A veces le llamaban espíritus de causa. Y esos espíritus de tropiezo creaban una serie de dificultades para que uno, de una forma, empezara a trabajar con la espiritualidad de uno, especialmente con su cuadro espiritual. Eso era lo que la madrina me enseñó a mí en ese proceso. Y yo lo sigo validando todos los días. La realidad de todos los seres humanos, nosotros tenemos espíritus de tropiezo. Y más en este tipo de sendero espiritual como el Palo Monte, la santería y el espiritismo. ¿Por qué? Yo me acuerdo hace mucho tiempo atrás que yo participaba en la renovación carismática católica. Me acuerdo de un famoso retiro de 2 días que yo fui con el padre Emiliano Tardif. Y tengo un libro que él publicó en su casa editorial que se llama Jesús Vive. Este libro tocaba un capítulo que tiene aplicación a lo que yo estoy haciendo ahora, a pesar que yo no estoy como católico apostólico romano práctico. Pero la sabiduría del padre Tardif, yo aprendí muchas cosas, y entre ellas él habló del discernimiento espiritual. Muchas veces todo lo que nosotros recibimos a nivel espiritual lo damos como válido, y muchas veces tenemos que evaluar principalmente la proveniencia, o sea, de dónde proviene ese mensaje. Si viene de un espíritu de luz, si viene de un espíritu de oscuridad, o si viene de un espíritu obsesor, o si viene de mi imaginación. Y yo me acuerdo muchas reuniones espiritistas que yo participaba, y siempre había una persona que montaba muertos de embuste. Entonces era algo que lo impulsaba de su nivel inconsciente y dramatizaba como si estuviera pasando un muerto, pero tú te dabas de cuenta que no había tal muerto. Número uno, porque cuando una persona le da materia a un espíritu, lo primero que tú sientes es la energía. Si es una energía refrescante, o como llaman los espiritistas, un fluido agradable, pues tú sabías que era un espíritu de luz. Pero si tú sentías una energía como de calor sofocante, como que sentías como que el ambiente estaba cargado, tú te dabas de cuenta que era un espíritu de oscuridad. Entonces, cuando la persona pasaba el muerto, como decimos acá en Puerto Rico, tú te dabas de cuenta que la persona que estaba dándole supuestamente materia a ese muerto, tú no sentías ningún tipo de energía. Eso te quiere decir, si no sentías un fluido refrescante,
ni un fluido sofocante, tú te estabas dando de cuenta de que ella estaba pasando un muerto de embuste. Y yo conocí una dama que era especialista en eso. Ella siempre estaba pasando muertos en las reuniones espiritistas. Y también señores que yo conocí que tenían esa costumbre, tenían, para quedarse con el show, tenían que darle materia a ese muerto. Y entonces, este tipo de cosas que yo estoy mencionando, de estar pasando muertos de embuste, es una navaja de doble filo en el mundo espiritual. Porque usted está representando supuestamente una espiritualidad que no existe, que es creado por su imaginación, por un impulso inconsciente de robarte el show, muchas veces. Yo conocí hace un par de años atrás una señora, muchacho, era tremenda vidente. Ella decía todo lo que veía, me decía a mí todo. Entonces, un espíritu guía o un espíritu que recibe algo y que esta persona está frente a ti y el espíritu de guía le dice algo de tu persona. Y tú tienes que decirle a la persona lo que el espíritu te está comunicando. Y hay que validar esa información que ese espíritu guía está dando. Porque pasó en una reunión espiritista, me acuerdo hace muchos años atrás, en un centro muy antiguo en Puerto Rico, que a este servidor y el espíritu que le estaba hablando a la señora le estaba diciendo que yo tenía problemas de alcohol. Y empezó a describir unas cosas que no correspondían a mi persona, que correspondían a otra persona que no estaba en el centro en ese momento. ¿Y qué yo hice en esa reunión? Yo le dije a la mesa de ese centro espiritual que los tenían enredados, porque todo lo que el espíritu supuestamente guía de la señora me dijo a mí no validaba nada de lo que decía ese espíritu. Todo era incorrecto. Primero, yo no tenía problemas de alcohol, dijeron una serie de circunstancias que no tienen que ver nada con mi persona. Yo me acuerdo que una amiga ese día me dijo, no, tú no te puedes irte en contra de la mesa espiritual. No, si la mesa la mesa espiritual está cometiendo un error, hay que señalarlo. Si esa mesa no está haciendo un discernimiento espiritual de lo que está recibiendo, esa mesa puede ser manipulada por espíritus oscuros, que lo que quieren es enredar la sesión espiritual y poner obstáculos, porque esto es lo que pasa muchas veces. Dejamos que estos espíritus oscuros tomen control de la reunión espiritual y cuando vienes a ver, los espíritus de luz que pueden aportar cosas positivas en esa sección se quedan a un lado. Y ella se molestó por eso, porque ella no tenía el conocimiento de lo que es una mesa espiritual, lo que es una mesa de habían varios mediums. Habían 5 mediums en una mesa y estaban llevando una sesión espiritual, me acuerdo, un domingo. Y yo tuve que parar y decirle que la mesa estaba enredada, que todo lo que me estaban diciendo no correspondía a mi persona, que tenían que revisar. Entonces uno de las mediunidades entonces empezó a hablar cosas que validaban mi persona. Y entonces yo le dije, usted está en justicia en verdad hablando lo que es. Los demás tienen que revisar qué espíritu le están hablando, porque lo están enredando. Esto pasa continuamente. Esto pasa en los munanzos de palo. Y pasa también con personas que se presentan
como instructoras espirituales o instructor espiritual, y ellas o ellos creen, y muchos de ellos son cortados de la nueva era, se creen que ellos son los plus ultra, que ellos son los mascaracachimbas de la película. Y cuando tú ves las ejecutorias de las conferencias, de todo lo que postean a nivel de mediático, tú te das de cuenta que la persona tiene algún espíritu que la está enredando, o algún espíritu enredando a este instructor espiritual. Porque he visto de los dos, instructores espirituales masculinos y femeninos, enredados. Entonces, cuando ustedes han visto una cosa bien interesante, estas personas, como su personalidad cambia, y no solamente su personalidad cambia, su forma de vestirse, de presentarse. Entonces hay como unos cambios. Yo me acuerdo de un amigo mío que trabajaba lo espiritual, y venía de momento, él no usaba paño blanco ni nada, y un momento vino y se puso un paño rojo. Y yo le dije, ¿por qué tú te pones un paño rojo? Y todo es como, pues, en el fondo lo que hay es, y en eso es importante, que toda persona que trabaja en lo espiritual tiene que revisarse si lo que yo estoy haciendo es para llenar mi ego personal, y no realmente para trabajar para un desarrollo espiritual hacia las demás personas. Y yo me acuerdo de este compañero que se puso un paño rojo para dar una imagen distinta de lo que él era. Ese no eres tú, papá. Eso es un espíritu que te está diciendo que te pongas un gorro rojo. Y tú no analizas por qué ese espíritu te dice que te pongas un gorro rojo. ¿Tú sabes por qué? Porque el color rojo es un color de dominación. El color blanco es de luz. Los colores son importantes en las prácticas espirituales. Cuando una dama quería montar una madama, y me dijo que la madama que se le presentó estaba con una en la cabeza tenía un paño rojo y estaba vestida de rojo. Yo le dije, ten cuidado con esa madama, porque esa madama, acá lo que decía la madrina, eran madamas de dominación, eran espíritus. O sea, la madama que yo trabajaba era una madama de luz, vestida de blanco. Ella hablaba su palabra bastante fuerte, pero ella trabajaba para la luna, ella no trabajaba para fastidiar. Ella usaba otra palabra, pero no la voy a usar aquí, decía para fastidiar. Yo no vengo aquí a fastidiar a nadie, yo vengo a ayudarte a ti y ayudar a todos los que vengan por ahí. Ese tipo de madama es la que yo trabajo. No una madama que viene vestida de rojo, con un paño, con la persona viene, se le aparece ese espíritu con un paño rojo y que fundamentame para yo trabajar contigo, y resulta ser que es un espíritu del bajo astral que lo que viene para trabajar es para dominar, para hacer porquería, básicamente magia negra. Así que el color en el espiritismo de mesa blanca, la gente dice, ¿por qué tú usas el espiritismo? Porque lo digo en el sentido del trabajo de los espíritus, por eso uso espiritismo, pero el espiritismo se llama espiritismo kardeciano, y hay unas variantes, gente que sigue el espiritismo kardeciano, pero también
trabaja otros enfoques en círculo con el espiritismo caldesiano. Entonces, siempre mi madrina decía, usted en la obra espiritual se trabaja con espíritus de luz. No se trabajan con espíritus que lo que quieren es dominar, que lo que quieren es... Porque el principio de la obra espiritual, que me enseñó mi madrina, es la caridad. Ayudar a la gente. No es fastidiarla. Eso es en el propósito del espiritismo. En el palo, usted tiene la decisión de hacer bien o hacer mal. Pero a veces la interpretación de que el palero hace mal hay que tener mucho cuidado. Porque la autoprotección espiritual no es hacerle mal a una persona, sino es evitar que una persona a través de su brujería me haga daño a mí. Y yo repelo esa hechicería, ese sortilegio, esa brujería que me tiraron, yo la repelo. ¿Entiendes? Entonces, yo no estoy usando el palo para hacerle daño a la persona. Hay una ley la ley del boomerang. Tú me tiras algo y me tiras algo negativo que yo no quiero, pues yo te lo devuelvo para atrás. Es como una persona que me regala un racimo de guineo. Me dice, mira, aquí te voy a dar un racimo de guineo para que lo consumas. Pero en mi casa hay plátanos y guineos en casa. Pues que yo le digo a la persona, mira, no me dejes estos guineos, dáselo a otra persona que lo necesite porque yo tengo en casa. ¿Ok? Entonces, cuando alguien te quiere dar algo, vamos a creer, una persona te da vamos a ponerlo más radical para que usted lo vea más claro. Viene una persona y me quiere dar un bizcocho y yo sé que ese bizcocho está trabajado, pues yo lo que hago, ese bizcocho se lo devuelvo a la persona que me lo dio, porque sé que el bizcocho fue dado con mala intención. Lo mismo pasa cuando yo hay trabajo de reversar brujerías, y eso no es hacer mal. Es que lo que no es mío, yo lo rechazo y lo envío a quien lo envió. ¿Entiendes? Eso no es magia negra. Eso es la ley del boomerang. Si tú me tiras bendiciones a mí, tú vas a recibir para atrás bendiciones. Y si tú me tiras maldad a mí, tú vas a recibir para atrás maldad también, aunque yo no la haga. Porque la gente, usted ha visto estos tatas diciendo que tú puedes hacer maldad y que no hay consecuencias. El que le dice eso no sabe la ley del karma, ni sabe las leyes universales de la causa y el efecto. No sabe las leyes del mundo espiritual. Si usted hace mal a una persona, usted tiene que saber que usted va a recibir un karma negativo. Tan sencillo como eso. O usted hace una acción, para ponerlo más sencillo, a los católicos apostólicos romanos, católicos que hay por ahí y pentecostales. Cuando usted hace mal a una persona, meramente con el perdón no es suficiente, porque la gente puede estar haciendo daño a diestra y siniestra, pero como el cura me va a perdonar, el cura me va a hacer la solución,
pues yo voy a estar libre de pecado. Y sigo fastidiando a la gente. No. Cuando usted le hace daño a una persona, eso implica una reparación de daño. Y cuando usted repara un daño que usted le hizo a una persona, usted acumula un karma positivo. Pero hay tatas aquí en estos canales que no creen en la ley del karma. Y en la práctica diaria de palo, tú te das de cuenta que hay una ley del karma. Aunque usted no tenga el tratado Kikongo o el tratado Bantú que te lo diga, el mundo trabaja con esas leyes, con la ley del karma, con la ley de la polaridad, con la ley del causa y efecto. Esas leyes están ahí presentes. No te olvides de ellas. La ley de la atracción, que han hecho un negocio de eso. Pero un negocio. La ley de la atracción es, si tú haces mal, tú atraes mal a tu vida. Y si haces bien, vas a traer bien. Esa es la verdadera ley de la atracción. Lo demás es cuento chino. Lo demás es un negocio para montarlo usted en talleres, en meeting, como dicen por ahí, en conferencias. Y usted dejar sus chavitos a unos instructores que lo que están es manipulando su mente. Porque esa es la realidad. Ya yo le expliqué en otros videos lo que es la ley de la atracción y lo que es la ley del desapego espiritual. La ley del desapego espiritual es una de las leyes que utilizan los yogis. Gente que está bien elevada a nivel espiritual. Que su vibración es alta. Entonces, hay gente que practica el palo y se olvida de que hay una ley del karma, que hay una ley de la atracción, que hay una ley de la polaridad. Y que hay una ley que nosotros llamamos la ley del boomerang, que si usted tira algo, sea positivo o negativo, va a venir para usted. Y si usted hace algo negativo por una persona, pues eso va a venir llegó a la persona y regresa a usted. Entonces eso va a ser un escenario terrible para quien tire maldad, porque si la otra persona que usted le tiró la maldad, que está al otro lado, tenía sus protecciones espirituales, tenía sus espíritus guías y tenía otros seres que le estaban protegiendo, pues usted sabe que eso va a venir directamente por usted y le puede explotar de muchas formas. Sea a través de un accidente, sea a través de una condición física, sea a través de una condición emocional. Eso es una caja de Pandora. Así que dedíquese a hacer bien y deje de estar haciendo mal. Hay personas que se dedican a hacer mal y que no practican, no están metidos en un sendero espiritual, meramente que son gente profesional, que ellos quieren estar por encima de los demás, porque en el fondo una persona que quiere estar por encima de los demás hay un problema de autoestima. Voy a empezar por ahí. Cuando tú quieres estar por encima de los demás y tú te crees que te las sabes todas, en el fondo lo que hay es un problema de autoestima. Tú tienes que imponerte a los demás, dejar saber que tú eres que tienes el cáliz sagrado de la sabiduría para llenar tu ego y sentirte bien. Pero en el fondo tú tienes un problema de autoestima. Porque yo no necesito que yo hable unas cosas aquí y que la gente valide lo que yo estoy diciendo. Porque si yo dependo de lo que la gente valide lo que yo estoy diciendo, en el sentido
que le den aprobación a todo a mí, y yo estoy esperando eso como una forma de gratificación. En el fondo aquí lo que estoy es llenando mi ego. Y hay gente aquí que son instructores espirituales y que se quieren presentar para ponerlo así bien radical, un maestro ascendido o una maestra ascendida del mundo espiritual. Entonces, que todo el mundo esté detrás de mí, todo el mundo me esté dando pauta. Eso es para llenar tu ego. Eso es todo. Estás llenando tu ego. Entonces, eso pasa como la torre del tarot. La torre se va a derrumbar. Porque el valor que tú tienes hacia ti mismo no depende de lo que hable la gente. Porque si tú dependes que tu autoestima esté amarrada, sujeta a las opiniones que tienen otras personas, usted está fastidiado como ser humano. Lo que a mí me ha sostenido muchos años, tanto profesionalmente como personalmente, es el concepto que yo tengo de mí mismo. A algunas personas no le caigo como el dulce, no le sepo dulzón, quizás le sepo amargo, pero lo importante es que usted esté claro de quién es usted y no esté viviendo papelotes o papeles como yo soy el doctor o la doctora o el máster. No importa la preparación académica que usted tenga o que sea bachiller, no importa. No importa los títulos universitarios que usted tiene, porque así de títulos altos usted tiene, más altos los he visto caer, porque están validando todo lo que hacen a través de hacer cosas, y el valor de usted depende de lo que usted piense de usted mismo. Yo me acuerdo de un amigo, él era doctor en una especialización. El ego de él estaba por las nubes. Pero una experiencia tan sencilla como un estudiante de bachillerato tiró por el suelo toda la supuesta sabiduría que él tenía por ser un doctor. Ese estudiante de bachiller inteligente le hizo una pregunta en una conferencia que lo sacó de carrera. O sea, le tiró, como dicen en el béisbol, le tiró una recta y no la pudo batear. Lo poncharon. Y él empezó a llorar angustioso y me llamó a mí y yo le dije, el problema tuyo es, eso te pasó porque tú tienes un ego inflado. Y la gente que tiene egos inflados le pasa eso. Dependen de los aplausos y de las ovaciones del público. Y usted no debe depender de eso. Usted tiene su verdadera seguridad debe ser en usted mismo, en lo que usted piensa de usted. El primer concepto que usted no ha aprendido en la vida, especialmente estos estudiantes de bachillerato, maestría, doctorado o otras especializaciones, que usted no tiene la verdad cogida por los usted no tiene la verdad agarrada, porque la verdad es muy relativa. Hay discusiones a nivel filosófico y psicológico que son estériles,
Porque realmente explicar un fenómeno en psicología o explicar un fenómeno en filosofía, muchas veces no hay una contestación. Eso de que hay contestaciones correctas en este tipo de campo de disertación como la psicología y la filosofía, no hay tal cosa. No hay contestaciones correctas. Ni la verdad está tan clara y evidente. Todo es controversial y todo tiene diferencias de opinión. Aprenda. Entonces, una cosa que me dijo el profesor mío de psicología, Norman Macklin, un ex rabino que fue un gran profesor de psicología, mucha gente en Puerto Rico lo reconoce. Ya él partió para Campofinda. Macklin me decía lo siguiente: los psicólogos tradicionales ven la diferencia de opiniones como conflictiva. Y Macklin me decía que la diferencia de opiniones daba margen para revisar las posturas que ambas personas estaban planteando. Nos daba una oportunidad de revisar la argumentación. Y muchas veces, para que pueda haber negociación, tiene que haber diferencias de opiniones. Porque si las personas piensan igual, eso no es real. Los seres humanos tienen distintas formas de pensar. ¿Entiendes? Y él me decía que para negociar había que haber diferencias de opiniones y tratar de buscar una meta en común. Eso tú no lo ves en los psicólogos organizacionales que hay por ahí. Están nada más a un nivel científico, prediciendo conducta organizacional. Cuando aquí estamos hablando de deseos e intereses de los seres humanos. Eso se llama análisis de decisiones. Pero volviendo a culminar, este compañero doctoral pues cayó en una crisis, pero aprendió que no tiene contestación a todo lo que se le pregunte. Que es de ser humilde, reconocer cuando tú no puedes contestar una pregunta. Esa es la verdad. Si hay una pregunta que yo no puedo contestar, le digo con toda honestidad: mira, no puedo contestar esa pregunta o no tengo la información. Pero yo tengo que admitir de que no tengo la información. Yo no soy un sabelotodo. Yo me he formado, he estudiado, pero recuérdense, los conocimientos que uno puede tener, pues le ayudan hasta cierto momento, pero hay cosas que requieren más estudio, más investigación. Quería hablar sobre esto del ego y quería dejarlo claro porque el interés mío de este canal no es llenar mi ego para nada. El interés mío de este canal es transmitir el conocimiento que yo he aprendido en la vida, que lo he aplicado en mi vida y que sé que si se lo comparto a ustedes, es una especie de dharma que yo le estoy dando a ustedes. Una especie de información que puede ser útil en la vida personal de ustedes. Eso es todo. Aquí yo no estoy compitiendo con nadie, ni en Puerto Rico, ni en ninguna parte del mundo. Yo sigo con mi formato, con mis ideas. Eso es lo que yo quiero hacer en este canal. Y lo que a usted le suene bien, de las cosas que yo diga, que le da sentido, pues usted la coge. Y lo que no le dé sentido, no lo coge. Punto. ¿Ya? Entonces, volvemos a los espíritus al espíritu o los espíritus de tropiezo.
Los espíritus de tropiezo intervienen en muchas partes de la vida tuya personal, y entre ellas cuando tú estás en el mundo espiritual, estás trabajando en espiritualidad, porque vienen espíritus así como presentarse como guías espirituales, y usted se pone a seguir todo lo que le diga ese espíritu guía, y usted no se sienta a hacer un discernimiento espiritual de lo que le está diciendo ese espíritu. Y entonces usted hace lo que diga ese supuesto espíritu guía, y resulta ser que se mete en tremendo problema, o empiezan a surgir problemas en su vida personal. ¿Por qué? Porque estaba siguiendo a ese espíritu guía. Ese espíritu guía puede venir donde usted en una misa espiritual, porque pasa también, y decirle a usted que tiene que hacerse santo. Y si en esa misa espiritual, si no hay unas buenas mediunidades, no hay gente de juicio espiritual, discernimiento espiritual, te meten las cabras en esa misa espiritual, y tú compras la idea de que te tienes que hacer el santo, y resulta ser que no, que eso es contraproducente, que ese espíritu lo que quiere es que tú tengas un traspié haciendo una ceremonia que no te corresponde. Así de sencillo como se lo estoy explicando, y ha pasado. Entonces, pues no, uno tiene que trabajar con seriedad los mensajes que tú recibes de los espíritus. No puedes dar todo como válido. Ya cuando hay un espíritu que tú has trabajado con él, que todo lo que te ha dicho tú lo has validado, todo está fluyendo, todo está caminando, pues mire, ese espíritu, usted le sigue dando oído a ese espíritu para seguir trabajando con él. Pero vienen estos espíritus de momento, como ha pasado también en el palo, que viene una misa espiritual, un espíritu dice, no, tienes que rayarte. Y la realidad es que en su cuadro espiritual hay unos espíritus que no quieren que usted se raye. Y ese espíritu viene y da licencia y dice, usted tiene que rayarse. Y resulta ser que usted no tenía que rayarse, que usted lo que tenía que hacer era, o lo que debía hacer, porque tiene que hacer, usted tiene que tener cuidado con esa palabra, porque los espíritus, estos espíritus que enredan, te dicen tienes que hacer esto, cuidado. Los espíritus de luz te van a decir siempre debes hacer esto. Entre debes y tienes que hay una diferencia. Debes que, quien te lo dice es un espíritu que respeta tu libre albedrío. El que te dice tienes que es un espíritu que no respeta tu libre albedrío, que quiere que tú lo hagas, que tú hagas las cosas porque el espíritu te dice que las tienes que hacer. Esa es la diferencia. Y ahí tú atrapas al espíritu impostor. Porque los espíritus guías tienen unas características. Los espíritus de luz tienen unas características. Número uno, el espíritu guía o el espíritu de luz respeta el libre albedrío de usted. Cuando le va a sugerir algo de eso, le sugiere, fulano de tal, debes hacer tal cosa. La energía que tú recibes de ese espíritu es un fluido refrescante, no es sofocante, porque es un espíritu de buena vibración. Pero cuando viene un espíritu y se presenta, tú tienes que hacer tal cosa, y tú sientes esa vibra, esa energía negativa, pesada, eso no viene de un espíritu de luz, eso viene de un espíritu oscuro. Te estoy diciendo estas características porque en el nivel espiritual es que se trabajan estas cosas. Revisar lo que el espíritu dice
y revisar la energía que tú estás sintiendo cuando ese espíritu te está hablando. Si ese espíritu te está hablando y tú sientes un fluido pesado, negativo, es un espíritu de oscuridad de entrada. ¿Entiendes? Y esos detalles, hay gente que vienen y los rayan y le dan un lucero mundo y no saben ni distinguir lo que es un fluido refrescante o un fluido cargado. No saben nada porque no han tenido experiencia ni tan siquiera de ir a una sesión espiritista. Ha habido gente que han sido rayadas y la persona nunca ha ido a un centro espiritista. Simplemente el padrino le cogió los chavos, los rayó y después que le cogió los chavos, olvídate del cuento. Ya el problema es del que los rayaron, no es mío. Yo cogí los chavos. Ese es el problema que está pasando ahora en el palo. Entonces, hay una diferencia del palo malongo, el palo monte, el palo mayombe y el palo quimbisa. Hay unas diferencias diametrales. Y la gente no sabe esas diferencias. Eso es importante. Usted tiene que buscar la verdad. Y para buscar la verdad hay que revisar todas las opiniones. Usted no puede creer a cualquier persona que venga y le dice usted tiene que rayarse. ¿Por qué yo tengo que rayarme? Mira, a veces hay personas que se han rayado y no ha mediado ni tan siquiera una misa espiritual, señores. Ni es más, ni una consulta frente al enganga tan siquiera. Que se le ha preguntado al muerto de fundamento, mira, esta persona se debe rayar, ni tan siquiera eso. Simplemente el muchacho fue donde el padrino y dijo, padrino, yo quiero rayarme, pues vente el sábado y yo te rayo. Así. Como si eso fuera cuando en esta religión, cuando a ti se te va a hacer la enquimba o vas a entrar a cualquier proceso iniciativo en estas prácticas, usted tiene que ver el asunto y preguntarle al muerto, al enfumi de fundamento que vive en la enganga, preguntarle si da licencia o no da licencia. Y si el muerto que está ahí da licencia, entonces usted puede seguir los procesos que corresponden. Pero si no hay licencia, el muerto de fundamento dice que no lo pueden iniciar, punto. Pero aquí están rayando a la gente sin misa espiritual, ni tan siquiera hacer un registro de chamalongo frente al fundamento, ni eso. Simplemente que él fue donde el padrino le dijo, vete para allá, ve para allá el sábado y yo te rayo. Eso es lo que tú estás viendo, y por eso es que vienen los problemas. Y conozco casos donde la persona se rayó mal y se hizo el santo mal, porque no se hicieron los procesos de indagación espiritual antes de hacerte esas iniciaciones. Y eso es lo que está pasando, y por eso la vida de mucha gente se está fastidiando por eso, señores. Entonces es importante que usted tiene que estar, y si usted tiene una bóveda espiritual, si usted tiene un altar espiritual, si usted está trabajando en la comunicación con los espíritus, está desarrollando su mediunidad, usted tiene que tener presente que no todo lo que baja es santo, que pueden presentarse espíritus de luz como se pueden presentar espíritus de oscuridad, pero usted atrapa a los espíritus de oscuridad cuando estos espíritus le dicen que usted tiene que hacer tal o cual cosa. Cuando un espíritu le dice eso no es un espíritu de oscuridad.
que no está respetando su libre albedrío. Pero si un espíritu de luz te va a decir, fulano de tal, tú debes hacer tal cosa. Cuando dice tú debes, es porque él está partiendo de que usted es una persona libre. Libre albedrío. O sea, que usted tiene libertad para decidir. El otro espíritu no. El espíritu quiere que usted haga lo que él quiere. Y ahí es que está el problema. Usted le hace caso a ese espíritu oscuro. Si ese espíritu oscuro está también es un precursor de cadenas obsesivas, usted se fue ahí en ese bote. Porque cuando yo trabajé muchos años visitando centros espiritistas en Puerto Rico, yo vi muchas cadenas obsesivas en muchos centros espiritistas. También vi grandes líderes del espiritismo en Puerto Rico que tenían el ego trepado. Y ellos creen que lo único que ellos enseñaban era lo correcto. Todos los demás estaban equivocados. Usted va a un monanzo y el tata se cree que él está por encima de usted. Salga de esa casa. Primero porque ese tata no le va a compartir ningún conocimiento a usted. Lo va a iniciar como ahijado, pero usted va a ser un ahijado carente de conocimiento, carente del apoyo de ese padrino y carente de evolución y progreso en la práctica del palo. Esa es la realidad. El verdadero padrino le da los tratados, le da el conocimiento a sus ahijados para que lo ejecuten, lo lleven a cabo. Esa es la diferencia de la rama chamalonga a otras ramas. Los ahijados hacen sus cosas, el tata no se las hace. Porque yo quiero que en el momento que yo tenga ahijados, ellos le enseñan a esos mismos ahijados cómo fundamentar las cosas. ¿Entiendes? Esa es la diferencia de la rama chamalonga a otras ramas. Otras ramas, si usted le va a dar un fundamento, el padrino se lo da. Le mete un muerto ahí que usted no sabe ni quién es, y usted se lleva las consecuencias porque eso es un muerto oscuro que él metió ahí, un drogadicto, un maleante, un tipo de mala fama ahí en ese caldero. Lo que va a hacer es fastidiarle su existencia, y usted no sabía que ahí vivía un espíritu oscuro ahí, porque la modalidad del mayombe ha caído de estar trabajando con ese tipo de personajes. El mayombe, la mayoría de los mayomberos que hay por ahí, lo que les gusta es bregar con la escoria espiritual. No quieren bregar con los espíritus de alta elevación. Y ahí es que viene el problema. No pueden buscar buenos espíritus, como decía el alcalde, espíritus que buenos y benévolos, que pueden ayudarle a usted a trabajar su monanza y ayudar a la gente. No, ellos buscan lo peor del mundo espiritual, del inframundo. ¿Ves? Usted está acostumbrado a trabajar con maleantes espirituales, pues eso es lo que usted va a recibir. Cuando hay tatas en Quisimalongo que están trabajando con este tipo de entidades y empiezan a pasar cosas extrañas, le roban el carro, se forman tiroteos frente al monanzo, sus ahijados empiezan a tener accidentes, empieza a pasar un montón de cosas negativas. ¿Por qué? Porque con lo que están trabajando es con espíritus del bajo astral, con espíritus que en su vida fueron un desastre, espíritus alcohólicos, drogos, maleantes en la calle, ese tipo de espíritus. Pero si yo quiero un espíritu que sepa de calle, yo tengo un enredo mío que tiene un espíritu de calle, pero un espíritu que de corazón brega, que trabaja, no un espíritu que esté inclinado al mal. Pero sí, él se crió en la calle, él sabe lo que es la maldad en la calle, y ese espíritu uno lo puede reclutar para trabajar si uno quiere saber más de las cosas que están pasando en la calle, pues ese. Pero yo no tengo que buscar gente
que han muerto por eventos violentos, gente que estuvo metida en criminalidad, gente que está metida en el alcohol, gente que está metida en la droga, que espíritus que murieron. Hasta yo he visto tatas que jalan un espíritu que se murió por una sobredosis en una cancha. ¿Entiendes? O en un parque, en algún lugar, y se sabía que esa persona tenía problemas con la droga. ¿Qué va a pasar? Usted pone eso como un infumbi de fundamento. Si usted no se ve, ese espíritu se metía fentamina, usted se va a meter lo mismo también. Porque eso es lo que ese espíritu lo que va es a querer usar su materia para satisfacer sus deseos de droga. Eso es lo que va a pasar. Fentanilo, que es la droga del momento. ¿Ves? Entonces, si usted mete un enfumbi borrachón, ¿qué va a hacer? Va a tener la nevera llena de alcohol y usted va a estar borracho todos los fines de semana. Pero no es por usted, porque usted quiere beber, no. Es por la influencia de ese espíritu que usted tiene ahí, que está incitándolo a usted para que siga bebiendo. Hay gente que es alcohólica, no es porque le guste beber, es porque tiene unas influencias espirituales que lo mueven a beber. Porque a veces hablan que el alcohol es una dependencia psicológica y 20 cosas te dicen en un tratamiento de adicción. O sea, en este caso de alcohol. Pero en el fondo, muchas veces, acá en el mundo espiritual, son espíritus que murieron y les gustaba darse el palo los viernes, los sábados y los domingos. Bebían viernes, sábado y domingo, pues. Usted fundamentó ese muerto ahí, que el muerto quiere beber todos los fines de semana, utilizando su materia para él alimentarse. Tan sencillo como eso. O cualquier otro vicio. Cualquier otro vicio. O sea, usted tiene que, si usted va a montar un espíritu guía, tiene que cumplir con un espíritu que haya tenido evolución material y espiritual. No puede ser cualquiera, pero esa es la realidad. Pero que volviendo a la gente que está trabajando su mediunidad, señores, usted tiene que primero, como medium o mediunidad, tiene que desarrollar un sentido crítico, un discernimiento espiritual. Si lo que me está hablando es un espíritu de luz o un espíritu de oscuridad, o es que me lo estoy inventando por mi nivel subconsciente. Y yo vi en muchos años en centro espiritista esto, gente que montaba muertos de embuste, y ellos se lo creían. ¿Y qué pasa? Debe explicarle las consecuencias de eso. Cuando usted empieza a dejarse llevar por su nivel subconsciente y a montar espíritus de embuste, va a llegar un momento que se va a meter un espíritu obsesor y le va a hacer la vida de cuadrito. Nadie puede estar fingiendo o imitando un trance o supuestamente una monta de muerto, porque eso puede ser contraproducente. Usted se está engañando a usted mismo. Usted no está montando a nadie y usted está creando todo un libreto como una persona que está montando un muerto y no hay nada de nada. Cuando uno se da de cuenta, cuando no hay emisión de energía, uno se da de cuenta que eso es inventado. Cuando un muerto se va a montar, tú sientes la vibración, lo que le llaman los espiritistas el fluido refrescante, o en el caso si alguien está montando un espíritu de un medium de causa, pues tú vas a sentir un fluido pesado, cargado. Esas son las características. Y si tú vienes y la persona está como montando un muerto o una muerta y no sientes nada, pues ahí no hay nada de nada.
Tan sencillo como eso. ¿Entiendes? Y también a nivel telepático, cuando yo recibo algo a nivel telepático, yo siento esa vibración energética y sé si viene de espíritus de luz o de oscuridad, como también o como escucho espíritus de luz, también puedo escuchar espíritus de oscuridad que no quieren nada bien para conmigo, porque recuérdese de eso. Usted trabaja usted es mediunidad, usted tiene que saber bandearse y trabajar con espíritus de luz y con espíritus de oscuridad. No hay de otra. ¿Ok? Entonces, si usted está desarrollando la mediunidad, trabaje con su bóveda espiritual. Invoque su cuadro espiritual. Y mientras en ese proceso de meditación y con una libreta y con el libro del Evangelio según el espiritismo del alcalde y con el libro de oraciones celestas, tener eso ahí, entonces en el momento que se aparezca un espíritu de oscuridad, hay unas oraciones en el libro de Allan Kardec que usted lo puede utilizar para trabajar con esos espíritus que pues endurecidos. Esa es la palabra que utiliza Kardec, espíritus endurecidos. Entonces escribe en la libreta que tal espíritu me dijo esto, y uno empieza a identificar los espíritus que están trabajando conmigo, específicamente los de mi cuadro espiritual. Entonces la gente quiere conocer todos los espíritus de su cuadro espiritual sin trabajar meditación. La meditación es importante. El tata que le diga a usted que la meditación no es importante, él no sabe. Es más, quizás ni es mediunidad tan siquiera. Una persona que quiera desarrollar la mediunidad, de entrada tiene que trabajar con la meditación y con la visualización creativa. Porque la visualización creativa, si tú visualizas las cosas lo más real posible, todo lo que venga en la mente usted lo puede ver de forma vívida, real. Entonces esto se va a ayudar a ver con más claridad los espíritus que se te presentan. Entonces ahí, cuando tú empiezas a comunicarte con los espíritus y empiezas a verlo, ahí se desarrolla lo que se llama la clarividencia. Clari, y la evidencia que recibes el mensaje del espíritu, pero a la misma vez ves el espíritu. Eso es importante que usted lo tenga presente. Entonces, tiene que trabajar con la meditación y la visualización creativa. Visualice las olas del mar, visualice una montaña de un bosque, visualice una cascada. Empieza con esos pequeños ejercicios para preparar a su mente para que pueda tener la capacidad de visualizar todo lo que venga, específicamente cuando uno está buscando una conexión con el mundo espiritual, para que los seres de luz hablen con uno. ¿Ok? Entonces, importante, volviendo a recalcar esto nuevamente, a mis suscriptores, a mis ahijados y a toda persona que me sigue en este canal. Número 1, debe desarrollar un discernimiento espiritual. No todo lo que uno recibe de los espíritus es bueno. Eso tienes que aprenderlo. No todos los espíritus son de luz. Hay espíritus impostores que se dejan pasar como si que son espíritus de luz y no lo son. Pero al final del proceso, si usted se pone con suspicacia y se pone en una actitud de analizar el proceso, te vas a dar de cuenta si ese espíritu viene por luz o un espíritu que viene por oscuridad. Esa es la realidad, señores. Entonces, importante, si usted está teniendo progreso en su mediunidad, deje el ego a un lado, porque
Una de las cosas que los espíritus a mí me indicaron es que para que los espíritus pudieran establecer una relación continua conmigo, no podía estar aludando o exalzando mis facultades mediúnicas. Que debo asumir una actitud de humildad ante el mundo espiritual y especialmente los espíritus de luz. Porque los espíritus de luz miran y observan tus valores. Y específicamente la caridad, la humildad y el deseo de servicio a los demás. Esas tres cosas, los espíritus de luz ven esas características. Y cuando las ven presentes en tu persona, ellos van a empezar a manifestarse y van a empezar a hablar contigo. Así que si usted no había tenido un desarrollo mediúnico y empieza a tener progreso en eso, vaya con calma, sea humilde en el proceso, deje un lado el ego y usted va a ver cómo los espíritus van a seguir comunicándose con usted, porque están viendo que usted es una persona humilde, una persona desprendida y una persona que realmente quiere evolucionar espiritualmente. Los espíritus de luz buscan esas características con las personas que reciben espíritu o las personas que tienen la capacidad de canalizar espíritu. Así que el ego hay que dejarlo a un lado. Y volviendo a los maestros espirituales, a los instructores espirituales que hay en estos medios, uno tiene que revisar la fuente de inspiración de esos maestros o instructores espirituales, porque puede dar la visión a usted que usted está caminando por buen camino y la están llevando por un sendero de oscuridad. Y yo le puedo hablar de eso porque una vez este servidor, yo hablo de mis experiencias. Cuando yo estaba desarrollando mi vida espiritual, una vez una persona que trabajaba en entendimiento espiritual me quiso enredar con un tipo de cosas que yo me di después de cuenta de que era un espíritu engañador y se hizo pasar como un espíritu guía. Pero todo esto fue porque esta persona manipuló no solamente los espíritus que estaban tratando de enredarme, sino que él estaba utilizando plasmaciones mentales para influenciarme sobre eso. O sea, tirarme a practicar un sendero espiritual de dudosa reputación. Y ahí yo me di de cuenta. Y todo lo que me habían dado de eso lo eché por un lado. Ahí aprendí que no todo lo que baja es santo y no todo lo que se presenta como luz no es luz. Muchas veces es oscuridad solapada, encubierta. Y yo aprendí de esa experiencia y de ahí para adelante seguí aprendiendo a lo que sé ahora. Así que si usted tiene personas que tienen entendimiento espiritual o son maestros de espiritualidad o que quieren introducirlo en algún tipo de práctica espiritual, tenga mucho cuidado porque quizás en muchos casos es una persona que lo que está haciendo es una secta o es una persona que lo que quiere hacer es un grupito para beneficiarse económicamente. Aquí en la viña como dice la viña del Señor, hay de todo un poco, pero usualmente usted los reconoce por el ego elevado. Y para terminar,
Usted puede tener la preparación académica del mundo, las licencias del mundo, usted puede tener todo ese tipo de acreditaciones intelectuales, académicas, etcétera. Pero recuérdese una cosa: usted no tiene el cáliz sagrado de la sabiduría. Y a veces usted cree que usted tiene el cáliz sagrado de la sabiduría y viene un novicio, un Rocky, un bachiller, como le pasó al amigo mío, te tumbó el cáliz, te comió los dulces, como dicen aquí en Puerto Rico, te, te, te hizo quedar mal para el video y para la foto. ¿Por qué? Porque el problema suyo es que el ego suyo es tan elevado y usted no ha reconocido que el conocimiento, usted no es dueño y propietario del conocimiento humano. Usted tiene una parte de ese conocimiento. O sea, no tienes. Si realmente tuvieras la verdad, como dice Jesús, esa verdad te hiciera libre completamente. Si ese conocimiento que tú tienes no te ha llevado a una verdadera libertad, todavía te falta mucho caminar en esta vida, Señor. Salam aleikum, aleikum en sala. Gracias por escuchar este en vivo. Nos veremos en un próximo.